Uno de los trabajos más peligrosos de México, sin lugar a dudas, es el ser policía. Policía bueno, obviamente. Ser un policía corrupto es más sencillo. Los policías pierden la vida diariamente tratando de defender a un pueblo que vive bajo el yugo del narcotráfico, aceptando esta verdad, resignados o por otro lado, negándola, diciendo que en el pasado era igual, así que no nos debemos quejar. En el vídeo de hoy escucharás 9 relatos de policías que vivieron historias de terror en sus turnos, de terror paranormal, específico, porque terror real, hoy, desgraciadamente, es más fácil de encontrar. I Go You Destroys presenta 9 historias de policías que se enfrentaron a lo sobrenatural. Pero antes, ¿sabías que TikTok ya te paga por ver anuncios? Simplemente regístrate con el link que está en la descripción y el comentario fijado y tendrás una recompensa extra al ver anuncios en TikTok. Si ya tienes cuenta, puedes poner mi código de invitación para poder tener un bonus de dinero extra. Ahora sí, comencemos. Número 9. Era una noche fría y oscura cuando los oficiales Torres y Méndez recibieron un aviso sobre ruidos extraños en una casa abandonada al final de una calle desierta. Algunos vecinos decían haber visto luces dentro y figuras moviéndose en las ventanas, aunque la casa había estado desocupada por años. La dirección era un lugar conocido entre los habitantes del vecindario por estar embrujado, pero ni Torres ni Méndez creían en esas historias. Al llegar, se encontraron con una fachada deteriorada, ventanas cubiertas de polvo y la puerta apenas sostenida por una bisagra oxidada. La calle estaba completamente desierta y solo se escuchaba el viento que soplaba entre las ramas de los árboles secos. Los oficiales decidieron entrar con linternas en mano, iluminando el interior oscuro y cubierto de telarañas. Mientras avanzaban por el pasillo, escucharon un leve susurro, una voz áspera y arrastrada que parecía decir sus nombres. «¿Escuchaste eso?», murmuró Torres, su voz apenas audible. Méndez asintió, pero antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció al final del pasillo. Era una anciana, encorvada y con un vestido viejo y desgastado que le colgaba como un saco. Su piel era pálida, casi gris, y su rostro estaba cubierto de arrugas profundas que se retorcían alrededor de unos ojos oscuros y sin vida. Su boca esbozaba una sonrisa extraña que hacía que las comisuras de sus labios se extendieran hacia los lados de su cara en una expresión antinaturalmente amplia. «¿Quién está ahí?», preguntó Méndez, pero la anciana no respondió. Solo dio un paso hacia ellos, manteniendo la misma sonrisa perturbadora. Torres intentó alumbrarla con la linterna, pero la luz parecía desvanecerse al tocarla, como si la oscuridad que la rodeaba fuera impenetrable. La anciana dio otro paso y su sonrisa se ensanchó aún más, mostrando unos dientes amarillentos y afilados que no parecían humanos. Torres y Méndez comenzaron a retroceder, sus manos temblando mientras intentaban mantener la linterna fija en la figura. Fue entonces que la anciana murmuró en un susurro gélido: «Llevaba esperando por ustedes demasiado tiempo». Los oficiales sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, incapaces de apartar la vista de aquellos ojos negros y vacíos que parecían mirarlos desde el más allá. De repente, la anciana se abalanzó hacia ellos con una velocidad imposible para alguien de su edad. Torres y Méndez gritaron y se apresuraron a correr hacia la salida. Al cruzar la puerta y llegar a la calle, se giraron para ver si la anciana los seguía, pero la entrada de la casa estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Los oficiales se quedaron en silencio, jadeando y mirando hacia la casa en penumbras. Decidieron no reportar el incidente, pero a partir de esa noche, ambos juraron que podían sentir una presencia extraña observándolos cada vez que patrullaban esa calle, como si la anciana estuviera esperando pacientemente por ellos para un próximo encuentro. Número 8. En el pequeño pueblo de San Mateo, las noches eran tan oscuras que la única luz provenía de las estrellas. La gente solía quedarse en casa después de que el sol se ocultaba, pues desde hacía semanas los rumores de un animal desconocido, el chupacabras, tenían a todos en vilo.
Los habitantes despertaban cada mañana con la noticia de que uno o más animales de las granjas vecinas habían sido encontrados muertos con heridas extrañas y como si algo les hubiera succionado la vida. Esa noche, Tomás, un joven campesino, decidió que ya no iba a dejar que algo más pasara. Después de perder 3 cabras y 2 gallinas, decidió quedarse vigilando con una vieja linterna y un machete. Había oído los rumores, las historias de un ser oscuro y sigiloso que atacaba en la noche, pero no quería creer eso. Pensaba que solo era algún coyote. A las 2 de la madrugada, un grito desgarrador se oyó en la oscuridad del campo, tan fuerte que hizo eco en todo San Mateo. Tomás, con el corazón acelerado, apuntó su linterna hacia el establo. El haz de luz, tembloroso, apenas iluminaba unos metros, pero fue suficiente para que viera algo que lo dejó helado. Una figura encorvada del tamaño de un hombre con piel grisácea y los ojos rojos que brillaban en la penumbra. La criatura sostenía una de sus cabras con garras largas y afiladas y parecía succionar la vida del animal que yacía inmóvil en sus brazos. Tomás trató de retroceder sin hacer ruido, pero pisó una rama seca que crujió bajo su peso. La criatura levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. En un movimiento escalofriantemente rápido, dejó caer la cabra y se lanzó hacia Tomás, quien apenas tuvo tiempo de levantar el machete y apuntar la linterna hacia ella. El haz de luz pareció irritar a la criatura, que se detuvo a unos pasos de él. Desde esa distancia, Tomás pudo ver su cuerpo huesudo, cubierto de piel gris y delgada como el papel. La boca de la bestia era una serie de dientes afilados y de su garganta salía un sonido gutural, un gruñido que estremeció a Tomás hasta los huesos. Sin dudarlo, Tomás lanzó el machetazo, pero la criatura esquivó el golpe con una velocidad inhumana, moviéndose hacia la oscuridad, donde sus ojos seguían brillando. De repente, el sonido de su respiración cesó, el campo quedó en completo silencio, como si la criatura se hubiera desvanecido en la nada. Los vecinos, alertados por los gritos y el alboroto, salieron de sus casas y corrieron hacia el establo de Tomás. Cuando llegaron, lo encontraron pálido, temblando con la linterna en la mano y el machete caído a su lado. Nadie le creyó al principio, hasta que vieron a la cabra muerta en el suelo, con 2 marcas profundas en el cuello, como si algo la hubiera mordido y drenado su sangre. A partir de esa noche, nadie volvió a salir al campo después del atardecer. Los rumores del chupacabras se esparcieron aún más y Tomás, cada vez que escuchaba algún ruido en la oscuridad, sentía que esos ojos rojos y hambrientos aún lo observaban desde la penumbra, esperando una oportunidad para regresar y terminar lo que había empezado. Esta historia se la cuentan policías a estudiantes en el pueblo de San Mateo. A ver quién es tan valiente para ser policía. Ahí. Número 7. Era pasada la medianoche cuando la radio de la patrulla 473 comenzó a sonar. Los oficiales Ramírez, Soto y Méndez atendieron la llamada. Una mujer pedía ayuda, gritando desesperada desde una dirección específica de un barrio antiguo. Lo extraño era que la casa llevaba deshabitada más de 10 años. Los 3 oficiales intercambiaron miradas incómodas, pero siguieron el protocolo y se dirigieron al lugar. Al llegar, notaron que la casa tenía un aire lúgubre, las ventanas estaban cubiertas de polvo y una espesa capa de telarañas adornaba el porche. Debe ser una broma, dijo Soto, pero los gritos de ayuda resonaban desde el interior de la casa, haciendo que se les erizara la piel. Prepararon sus linternas, revisaron sus armas y entraron en formación, avanzando por el pasillo oscuro. La casa estaba en completo abandono, los muebles cubiertos de sábanas, el papel tapiz despegado y el olor a humedad impregnaba el ambiente. Sin embargo, la voz de la mujer seguía resonando, pidiendo auxilio entre sollozos. Cada vez que los oficiales se acercaban a la fuente del sonido, parecía alejarse hacia otra habitación. Pronto, los 3 comenzaron a notar sombras que se deslizaban por los pasillos, fugaces y difíciles de identificar. «Esto no está bien», murmuró Ramírez, mientras sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Soto le señaló una puerta entreabierta al final del pasillo. Cuando se acercaron, vieron lo que parecía ser una habitación congelada en el tiempo, una mesa con platos servidos, cubiertos oxidados y un vaso de agua lleno de moho. «Parece que alguien vivió aquí hasta hace poco», susurró Méndez con la voz temblorosa. De repente la puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Los 3 intentaron abrirla, pero parecía estar bloqueada desde el otro lado.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ramírez sugirió buscar otra salida. Sin embargo, cada puerta que intentaban abrir solo lo llevaba de vuelta al mismo pasillo. Era como si la casa se transformara a su antojo, atrapándolos en un laberinto sin fin. Los gritos de ayuda comenzaron a sonar más fuertes, casi insoportables, como si vinieran de todas partes. Soto, desesperado, comenzó a golpear las paredes, gritando para pedir ayuda. En medio del caos, Ramírez se dio cuenta de que sus compañeros parecían desvanecerse en la oscuridad, como si la casa los estuviera absorbiendo. «¡Soto! ¡Méndez!», gritó, pero no obtuvo respuesta, solo el eco de sus propios gritos. Con el pánico apoderándose de él, Ramírez corrió hacia el pasillo, encontrando una puerta entreabierta al fondo. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella y salió disparado de la casa, encontrándose de vuelta en el porche, jadeante y con la piel fría como el hielo. Cuando llegaron los refuerzos, Ramírez trató de explicar lo sucedido, pero sus compañeros no aparecieron, ni en la casa ni en los alrededores. Al revisar la grabación de su cámara corporal, Ramírez vio algo escalofriante. Los gritos de Soto y Méndez se escuchaban claramente pidiendo ayuda, pero en el vídeo él aparecía solo, corriendo y gritando, a nadie en particular. Número 6. Era una madrugada fría y oscura cuando los oficiales Medina y Fuentes patrullaban una carretera solitaria en las afueras del pueblo. La ruta era conocida por su tranquilidad. Rara vez había tráfico a esas horas, con la radio en silencio y el único sonido proveniente del motor de la patrulla. La noche se extendía interminable. Justo cuando estaban a punto de dar la vuelta y regresar, Medina notó algo extraño a la distancia, una figura caminando al costado de la carretera, a pocos metros del asfalto. «¿Quién podría estar aquí a esta hora?», murmuró Fuentes, mientras ambos miraban al hombre, que avanzaba con paso lento, la cabeza baja y los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. Decidieron acercarse para ofrecerle ayuda. Medina bajó la ventanilla y le gritó: «Señor, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?». El hombre no respondió, ni siquiera miró en su dirección, simplemente siguió caminando con sus pasos arrastrados y pesados. Los policías intercambiaron una mirada. «Tal vez está perdido o desorientado», sugirió Fuentes, y ambos decidieron seguirlo un poco más para asegurarse de que estuviera bien. Con la patrulla avanzando lentamente detrás de él, los oficiales continuaron llamándolo, pero el hombre ignoraba sus voces. Cada vez que intentaban acercarse más, él aceleraba ligeramente, manteniendo siempre la misma distancia. Los faros de la patrulla iluminaban su figura encorvada y los detalles de su ropa viejita y desgastada, como si llevara años caminando. La extraña sensación de que algo no estaba bien comenzó a calar en los policías. Después de casi una hora de esta persecución inútil, ambos empezaron a sentirse agotados y confundidos. «Esto es ridículo», dijo Medina. «Deberíamos dejarlo y regresar». Justo en ese momento se dieron cuenta de que estaban en el mismo punto de partida donde habían comenzado. La señal de la carretera, los árboles retorcidos al costado, todo era exactamente igual al lugar donde habían visto al hombre por primera vez. Miraron a su alrededor, tratando de entender cómo era posible. Habían conducido en línea recta sin dar vueltas y sin embargo ahí estaban, de vuelta en el mismo lugar, como si no hubieran avanzado ni un metro. De repente, Fuentes soltó un grito y señaló hacia el frente. Ahí, parado en medio de la carretera, estaba el hombre, observándolos fijamente. Esta vez su postura era diferente, ya no estaba encorvado, sino erguido, con los brazos caídos a los lados. Los faros de la patrulla iluminaron su rostro y lo que vieron les heló la sangre. Los ojos del hombre eran completamente negros, sin rastro de vida o humanidad. No había expresión en su rostro, solo esa mirada vacía y abismal que parecía atravesarlos. Era como si la oscuridad de la noche se hubiera condensado en su mirada. Medina, temblando, intentó dar marcha hacia atrás, pero el motor de la patrulla falló. Ambos oficiales quedaron paralizados, sintiendo el peso de esa mirada sobrenatural. Un silencio absoluto los envolvió y la sensación de que algo antiguo y maligno estaba frente a ellos se hizo insoportable. Finalmente, el hombre dio un paso hacia ellos y en ese momento el motor de la patrulla volvió a la vida. Sin pensarlo, Medina pisó el acelerador y ambos escaparon de ahí, sin mirar atrás. Desde esa noche, ni Medina ni Fuentes volvieron a patrullar esa carretera, convencidos de que, en algún lugar de la noche, el hombre de los ojos negros seguía esperando. Número 5. En un pueblo remoto de Michoacán,
La policía recibía constantes reportes sobre una casa en las afueras donde, según los habitantes, se realizaban rituales de brujería al servicio de un poderoso cártel local. Los lugareños afirmaban que el capo del área, conocido como el Diablo, tenía una protectora, una bruja que realizaba rituales oscuros para mantenerlo a salvo de la justicia y asegurarle el dominio del territorio. Después de que varios agentes desaparecieran misteriosamente al intentar investigar, el comandante Flores decidió formar un pequeño grupo de oficiales para intervenir. Al caer la noche, Flores y 3 agentes se dirigieron a la casa en una patrulla, iluminando el camino de la tierra con los faros. La casa en ruinas y rodeada de árboles retorcidos parecía estar desierta. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de un hedor amargo y un aire espeso que hacía que cada uno de ellos se sintiera mareado, como si el lugar rechazara su presencia. Al entrar en la casa, lo primero que notaron fue el altar improvisado en la sala. Velas negras y rojas, figuras de animales muertos y una fotografía del diablo rodeada de símbolos extraños escritos en sangre. Flores intentó desmantelar el altar, pero justo cuando iba a tocar una de las velas, escucharon pasos en el pasillo. Todos apuntaron sus linternas hacia la entrada, donde apareció una figura encorvada. Era una anciana de piel arrugada y ojos oscuros, con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Vinieron por su muerte?, preguntó la anciana en un susurro grave y áspero que resonó como un eco en la habitación. Flores, tratando de mantener la calma, le ordenó que levantara las manos, pero la anciana soltó una risa que hizo que el ambiente se tornara aún más opresivo. Uno de los oficiales, Jiménez, intentó esposarla, pero en cuanto la tocó, su cuerpo se estremeció y cayó al suelo, sin vida. Los otros oficiales, horrorizados, retrocedieron, viendo cómo el rostro de Jiménez se tornaba pálido y sus ojos perdían su brillo. La anciana sonrió de nuevo y señaló a cada uno de ellos. Él ya está pagado. Ahora siguen ustedes. Desesperados, los oficiales abrieron fuego, pero las balas parecían desvanecerse antes de tocarla, como si la rodeara un escudo invisible. La anciana comenzó a susurrar palabras en una lengua extraña y cada susurro resonaba en sus cabezas, haciéndolos sentir mareados y débiles. Flores intentó dar una última orden, pero cuando miró a su alrededor, sus compañeros estaban inmóviles, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. El comandante se dio cuenta de que estaba solo frente a la bruja. Ella extendió una mano y, con una voz que sonaba como el eco de 1000 voces, dijo: «Dile a tu gente que no hay poder mayor que el diablo». Flores, temblando, salió corriendo de la casa sin atreverse a mirar atrás. A la mañana siguiente encontraron los cuerpos de los oficiales, excepto el de Flores, quien desapareció después de dar su informe. Desde ese día, ningún policía volvió a acercarse a esa casa y en el pueblo se comenzó a decir que la bruja seguía protegiendo al cártel, vigilando desde las sombras a cualquiera que se atreviera a desafiar su poder. Número 4. En Guadalajara, las desapariciones en la barranca de Huentitán habían empezado a llamar la atención. En el último mes, varios excursionistas locales y turistas habían desaparecido misteriosamente en la zona, y los rumores entre la gente crecían. Decían que algo o alguien habitaba las profundidades de la barranca, atrayendo a los incautos que se adentraban demasiado en su espesura. La policía, presionada por las familias y medios, finalmente decidió enviar a un grupo de agentes a investigar. El comandante Martínez, un hombre escéptico y curtido en la ciudad, lideraba la búsqueda junto a los oficiales García y Pérez. Su misión era revisar las áreas menos transitadas donde las desapariciones parecían ser más frecuentes. A medida que descendían en la barranca, el aire se volvía cada vez más denso y pesado. La vegetación se espesaba, enredándose en sus botas y obstaculizando el paso. El lugar parecía rechazar su presencia. A mitad de camino, Martínez notó algo extraño. Todos los sonidos de la naturaleza se habían detenido. No había pájaros ni el crujir de las ramas bajo los animales. Solo había silencio. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, sintiendo una incomodidad inexplicable. García sugirió que regresaran, pero Martínez insistió en seguir. «No estamos aquí para cazar cuentos, estamos aquí para traer respuestas», dijo decidido. De pronto vieron algo entre los árboles. Era una figura borrosa que apenas se distinguía entre la penumbra. Parecía un hombre de pie, observándolos a distancia.
Oiga usted, ¿se encuentra bien?, gritó Pérez, avanzando unos pasos hacia la figura, pero el hombre no respondió, solo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la barranca, adentrándose en una zona más oscura. Contra su mejor juicio, los 3 oficiales decidieron seguirlo, pensando que podía ser uno de los desaparecidos. Sin embargo, cada vez que trataban de alcanzarlo, el hombre parecía alejarse más, deslizándose por la maleza sin hacer el más mínimo ruido, hasta que se detuvo en una pequeña abertura entre las rocas y se desvaneció. Al acercarse al lugar, los oficiales encontraron un pequeño altar improvisado. Había veladoras apagadas, fotos de personas desaparecidas y muñecos extraños hechos de ramas, con ojos vacíos que parecían mirarlos fijamente. Un escalofrío recorrió sus espaldas al reconocer algunas de esas caras en las fotografías. Eran los rostros de las personas desaparecidas en las últimas semanas. Fue entonces cuando escucharon el susurro. Era bajo y parecía provenir de todas partes a la vez, pronunciando sus nombres en un tono escalofriante. Los oficiales, aterrados, intentaron retroceder, pero la barranca parecía haber cambiado. El camino de regreso estaba bloqueado por una pared de maleza y árboles que no recordaban haber visto. El pánico se apoderó de ellos mientras el susurro se volvía más fuerte, repitiendo sus nombres como un eco interminable. De repente Martínez se giró y vio la figura del hombre que habían seguido, solo que ahora su rostro estaba cubierto por una sombra profunda. De sus ojos emanaba una oscuridad vacía como un abismo sin fin. Lentamente, una mano espectral se alargó desde la sombra hacia ellos. En un impulso de terror, los 3 oficiales corrieron en distintas direcciones, cada uno perdido en la oscuridad de la barranca. Martínez fue el único que logró salir, exhausto y temblando, al borde de la carretera. Cuando las autoridades llegaron a la zona de la barranca para buscar a los otros oficiales, encontraron el altar, pero de García y Pérez no había rastro alguno, como si la tierra los hubiera tragado. Desde entonces, Martínez renunció a su puesto, traumatizado por lo que había visto. Nadie sabe qué fue de los oficiales García y Pérez, pero entre los policías que patrullan cerca de la barranca dicen que, en ciertas noches, pueden escuchar sus voces pidiendo ayuda, atrapados en algún lugar oscuro del que nadie regresa. Número 3. La comisaría central del pueblo tenía fama de estar embrujada. Varios oficiales reportaban haber visto en el área de celdas a una niña pequeña que aparecía y desaparecía sin razón aparente. Algunos decían que la veían de pie en las sombras, con una sonrisa inocente en el rostro, mientras que otros aseguraban haber escuchado su risa suave y sus pasos ligeros en los pasillos durante las noches más tranquilas. La primera vez que el oficial Ramírez vio a la niña fue durante su turno de madrugada. Estaba revisando las celdas cuando escuchó un leve susurro detrás de él. Al girarse, vio una niña de unos 6 años, de cabello oscuro y piel pálida, parada junto a la celda vacía. Tenía una expresión triste y llevaba puesto un vestido blanco, manchado y desgastado, como si hubiera pasado años con él. Ramírez intentó acercarse, pero en cuanto dio un paso hacia ella, la niña se desvaneció en el aire. El oficial decidió no decir nada al principio, temiendo que sus compañeros se burlaran de él. Pero en las semanas siguientes, otros oficiales comenzaron a compartir historias similares. La figura de la niña aparecía en las celdas o al final del pasillo, y cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía sin dejar rastro. Pronto, su presencia se convirtió en un rumor constante entre los oficiales del turno nocturno. Intrigado por el misterio, Ramírez decidió investigar los archivos antiguos de la comisaría. Descubrió que, en los años 70, una mujer había sido arrestada y retenida durante varias semanas en las celdas. La historia contaba que la mujer estaba embarazada y dio a luz prematuramente en una de las mismas, sin asistencia médica adecuada. La bebé nació débil y falleció poco después. A partir de entonces, comenzaron los rumores sobre una presencia infantil en la comisaría, aunque nadie sabe si realmente era la niña o solo una leyenda urbana. Decidido a encontrar respuestas, Ramírez revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, avanzó los vídeos rápidamente buscando cualquier evidencia de la niña. De pronto, en una de las grabaciones de la semana anterior, Ramírez notó algo extraño. En el fondo de la imagen, justo detrás de él, mientras caminaba por el pasillo de las celdas, la figura de la niña aparecía de pie, mirándolo fijamente. Con el corazón latiendo con fuerza, Ramírez pausó el video y se acercó a la pantalla. La niña estaba de pie, inmóvil, con los ojos oscuros fijos en él y una leve sonrisa en el rostro.
Parecía mirarlo directamente, como si hubiera estado ahí solo para observar sus pasos. Ningún otro oficial había reportado verla en ese momento, solo la cámara había captado su presencia. Desde entonces, Ramírez no volvió a quedarse solo en la comisaría de noche. La sensación de que unos ojos lo observaban en la oscuridad de las celdas, invisibles a los demás, lo dejó marcado para siempre. Número 2. La siguiente historia no ocurrió en México, pero es tan buena que es menester contarla. El oficial Smith estaba por terminar su turno cuando vio a un hombre de pie afuera de la comisaría, mirando nervioso hacia el interior. Recordó que esa noche tenían programada la declaración de un testigo clave, un hombre llamado Víctor Luna, que debía dar información crucial en un juicio contra un cártel local. Smith se acercó a la puerta y le hizo una seña para que entrara. Víctor asintió, pero parecía nervioso, mirando hacia atrás como si temiera ser seguido. Smith intentó tranquilizarlo mientras lo escoltaba hacia la sala de espera y le dijo que en unos minutos vendría otro oficial para tomar su declaración. Después de unos momentos, Smith salió a buscar el expediente de Luna. No tardó ni 5 minutos en regresar, pero cuando volvió a la sala de espera, el hombre ya no estaba. Inmediatamente, Smith lo buscó en la comisaría, recorriendo los pasillos, baños y oficinas. Nadie había visto a Víctor ni salir ni haber escuchado abrirse la puerta de la entrada. Preocupado, decidió revisar las cámaras de seguridad. Al revisar la grabación, vio a Víctor entrar por la puerta, nervioso y mirando a su alrededor, y luego sentarse en la sala de espera, mirando al suelo, moviendo las piernas con ansiedad. Pero, sorprendentemente, la grabación mostraba algo extraño. En lugar de salir de la comisaría, Víctor parecía desvanecerse en su asiento. En un segundo estaba ahí y en el siguiente solo había una silla vacía. Smith rebobinó y reprodujo la grabación varias veces, sin poder creer lo que veía. Llamó a sus compañeros para que también la revisaran, pero nadie podía entender cómo alguien podía simplemente desaparecer en una sala de espera sin dejar rastro. Las semanas pasaron y la ausencia de Víctor causó revuelo en el caso. Sin su testimonio, el juicio estaba en peligro. Muchos comenzaron a sospechar que había sido amenazado o incluso eliminado por el cártel. Pero lo más extraño sucedió justo antes de la primera audiencia. Smith, revisando las cámaras en su rutina nocturna, vio una figura conocida en la pantalla. Era Víctor, sentado en la sala de espera, mirando al frente con la misma expresión ansiosa, como si nada hubiera cambiado. Confundido, Smith revisó la grabación de esa noche. Víctor aparecía exactamente como aquella primera vez, vestido igual, con los mismos movimientos nerviosos. Sin embargo, cuando Smith corrió hacia la sala de espera para verificarlo, no encontró a nadie. De vuelta en el monitor, la figura de Víctor se había desvanecido de nuevo. Cada vez que se acercaba una nueva fecha de audiencia, el mismo patrón se repetía. Víctor aparecía en las cámaras de seguridad, sentado en silencio en la sala de espera, como si intentara cumplir con su declaración. Smith, quien ya no podía ignorar los escalofríos que sentía cada vez que pasaba por esa sala, comenzó a sentir que Víctor había quedado atrapado entre dos mundos, condenado a regresar una y otra vez esperando dar un testimonio que nunca llegaría a dar en vida. Desde entonces, en cada nueva fecha del juicio, Smith revisaba las cámaras y allí estaba siempre Víctor Luna, el testigo ausente, esperando en vano para cumplir con su deber, atrapado para siempre en la sala de espera de la comisaría. Número 1. Eran las 3 de la mañana en un barrio de Culiacán, Sinaloa, cuando una llamada entró a la radio de la patrulla 246. 2 oficiales, Sánchez y Ramírez, patrullaban la zona y atendieron el llamado. Un niño pedía ayuda, diciendo entre sollozos que su familia había sido herida en una balacera. La voz del niño, angustiada y entrecortada, llenó el auto de un silencio tenso. Los oficiales trataron de tranquilizarlo, pero la señal se cortó abruptamente, dejando solo el eco de su último grito. ¡Ayuda! ¡Vengan rápido! Siguiendo las coordenadas de la llamada, llegaron a un barrio humilde a las afueras de la ciudad, en una casa pequeña con las luces apagadas y una quietud alarmante.
De repente, un niño pequeño de no más de 10 años salió corriendo hacia la patrulla desde la oscuridad de la calle. Sus ropas estaban manchadas de sangre y sus ojos, llenos de lágrimas, temblaban de pánico. «¡Ayúdenme, por favor! ¡Mis papás están adentro, heridos!», suplicó el niño con la voz quebrada. Sin dudarlo, los oficiales lo subieron a la patrulla y lo interrogaron brevemente mientras lo llevaban de regreso a la casa. El niño, entre lágrimas y respiraciones agitadas, apenas lograba explicar que unos hombres habían irrumpido en su casa y disparado contra su familia. Cada palabra que decía parecía brotar de una desesperación tan cruda que hacía que los policías sintieran una mezcla de urgencia y compasión. Al llegar a la casa, Ramírez y Sánchez pidieron refuerzos por radio, pero, mientras tanto, decidieron entrar guiados por el niño. El pequeño caminaba delante de ellos, señalando el pasillo hacia las habitaciones del fondo, en completo silencio. Las paredes estaban salpicadas de sangre y el olor a pólvora todavía se sentía en el aire, denso y cargado. Entraron al primer cuarto y encontraron a una mujer y un hombre, los padres del niño, inmóviles en el suelo, claramente sin vida. Había una atmósfera tan pesada que los oficiales sintieron un escalofrío recorriendo sus cuerpos. Fue entonces que Sánchez se giró para buscar al niño y decirle que esperara afuera, pero al voltear no había nadie. El niño había desaparecido. Sánchez y Ramírez intercambiaron una mirada inquieta y volvieron a buscarlo entre los pasillos, llamando su nombre, pero no obtuvieron respuesta. Nerviosos, avanzaron hacia otra habitación donde encontraron a 2 niños más, ambos pequeños, tirados en el suelo, muertos como sus padres. Entonces, en un rincón de la habitación, un destello les llamó la atención. Era el mismo niño que había salido a pedirles ayuda. Estaba ahí, tendido en el suelo, junto a su familia, con la misma ropa ensangrentada que llevaba cuando los interceptó en la patrulla. Sus ojos vidriosos parecían mirarlos, pero su cuerpo estaba frío y sin vida. Ambos oficiales se quedaron helados, incapaces de comprender lo que veían. Intentaron explicarlo por radio, pero solo el silencio contestó. Con un último vistazo al niño y a su familia, comprendieron que habían respondido al llamado de un alma atrapada, buscando ayuda en el último intento de salvar a sus seres queridos. Desde entonces, quienes patrullan la zona aseguran escuchar algunas madrugadas la voz de un niño por la radio, pidiendo ayuda desesperadamente y suplicando que alguien lo salve. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? Dímelo en la sección de comentarios y también me puedes decir de qué otro tema te gustaría que hablara. Grandes historias las de los policías, espero las hayas disfrutado. La palabra clave para saber que llegas al final del vídeo va a ser patrulla. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.